Vamos a ver la diferencia existente entre tensión o intensidad pico a pico e intensidad eficaz. Bueno, pero antes de ver esta diferencia, vamos a ver de dónde sacamos cada una de esas dos tensiones. Por ejemplo, la tensión pico a pico se saca a través de un aparato denominado osciloscopio. Aquí te lo he dibujado. Un osciloscopio está formado por una pantalla cuadriculada, que ya veremos para qué sirve cada una de estas líneas, y en esta pantalla pues va a aparecer pues la señal que nosotros vamos a medir su forma de onda, su amplitud, su frecuencia. Luego tenemos aquí estos dos cursores que sirven pues para saber el valor que tiene pues cada una de estas líneas entre las líneas horizontales y entre las líneas verticales, y una sonda o cable coaxial, la cual está formado por un cable de cobre que sería el vivo y otro cable alrededor de él, una malla de cobre que sería la masa, que serían los dos terminales en los cuales nosotros tenemos que colocar el componente, la carga o el circuito que nosotros queremos medir. Bueno, en este caso tenemos aquí una fuente de señal que va a generar una señal alterna, con lo cual nosotros al colocar estos terminales en el extremo de esta carga, pues esa señal va a aparecer en la pantalla. La forma de esa señal en un primer momento va a aparecer en la pantalla, es una onda sinusoidal. Bueno, vamos a ver primeramente qué amplitud de pico a pico pues tiene esa señal. Y nosotros nos vamos aquí a este cursor. Y en este cursor nos presenta 2 voltios. ¿Qué quiere decir? Pues que entre las líneas horizontales, que son las de color rojo, entre línea y línea, pues hay una tensión de 2 voltios. Es aquí lo que vamos a medir, la amplitud, la altura de esa señal. Y entre esas líneas verticales hay 2 voltios. Y por tanto, pues bueno, pues medimos la altura de esta señal o la amplitud, la altura de esta señal. Esta señal pues mide una línea, 2 líneas y 3 líneas. Por tanto, y como entre línea y línea son 2 voltios, como nos indica aquí el cursor, pues la amplitud de esta señal va a ser de 6 voltios pico a pico. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos posteriormente pues a medir la frecuencia de esta señal. Bueno, para medir la frecuencia de esta señal utilizaremos previamente lo que tarda esta señal en repetirse, que sería pues el tiempo de esta señal, lo que tarda esta señal en volverse a repetir. Como es aquí, esta señal parte de este punto, llega al pico positivo, desciende, pasa por cero de nuevo, llega al pico negativo, vuelve a subir y a partir de este punto pues empieza a repetirse el ciclo. Por lo tanto, vamos a medir cuánto tiempo tarda este ciclo en hacer ese recorrido. Pues lo medimos a través de las líneas verticales de color verde y vemos que hay una línea, 2 líneas, 3 líneas y 4 líneas. ¿Y cuánto hay entre línea y línea? Pues nos vamos a este cursor. Este cursor nos dice que hay 1 milisegundo entre esta línea y esta línea, hay 1 milisegundo. Como hemos dicho que hay una línea, 2 líneas, 3 líneas y 4 líneas, por lo que mide esta señal, el tiempo que tarda esta señal en hacer un ciclo son 4 milisegundos. Pero bueno, como sabéis, la frecuencia no se mide en tiempo, sino que se mide en hercios. ¿Y qué es el hercio? El hercio es las veces que este ciclo se repite en un segundo. Y claro, y contra más tarde en hacer el ciclo, pues que va a ocurrir que menos veces se va a repetir en un segundo, y cuanto menos tarde en hacer el ciclo, menos tiempo tarde en hacer el ciclo, pues más veces se va a repetir en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia es el tiempo sin inverso, como tenemos aquí, de la frecuencia, por ese motivo. Con lo cual, ¿qué frecuencia tiene esta señal? Pues la frecuencia de esta señal sería pues 1 entre el tiempo, y como el tiempo son 4 milisegundos, que son 4 por 10 a la menos 3 segundos, realizamos esta operación y son 250 hercios. Por tanto, esta señal tiene una amplitud de 6 voltios y una frecuencia de 450 hercios. Hemos visto la señal pico a pico de esa señal, pero ahora esta misma señal, que parte de este generador de 6 voltios pico a pico, pues le vamos a medir con otros aparatos. Le vamos a medir con un aparato, un voltímetro de corriente alterna, este que tenemos aquí, y analógico, el de aguja, y otro aparato de corriente alterna que es digital. Y vamos a medir la tensión que tiene esta carga.
En un primer momento ya sabemos que este generador de señales proporciona una señal de 6 voltios pico a pico, pero al medirlo con estos dos aparatos resulta que al medir esta tensión en los extremos de esta carga, pues no son 6 voltios pico a pico, sino que es otra tensión diferente. Bueno, esta tensión diferente se denomina tensión eficaz. Ya veremos por qué se denomina tensión eficaz. Es decir, la tensión que mide un voltímetro, tanto analógico como digital, se denomina tensión eficaz. Y la del osciloscopio es tensión pico a pico. ¿Qué relación hay entre la tensión eficaz y la tensión pico a pico? Pues la tensión eficaz con relación a la tensión pico a pico es raíz de 2 partido por 2, que son 0,77 voltios. Es decir, la tensión eficaz es la tensión pico a pico multiplicada por 0,77. En este caso, ¿qué tensión hay entre los extremos de esta carga? Pues hay una tensión que son 6 voltios multiplicado por 0,707 sería 4,2 voltios, que es lo que nos van a medir estos dos aparatos. Ya veremos por qué miden esto, 4,2 voltios. No miden 6 voltios como el osciloscopio, pero sí nos van a medir una tensión, 4,2 voltios, que es la tensión eficaz. La tensión eficaz, que es aquí la tensión pico a pico, medida con un voltímetro de corriente un voltímetro de tensión alterna. Vamos a ver por qué se denomina tensión eficaz. Bueno, tenemos aquí un generador de señales que proporciona una señal pico a pico. Bueno, pues de esa tensión pico a pico, ¿qué es la tensión eficaz? La tensión eficaz es aquella tensión que dentro de la tensión de pico es la que proporciona o genera, en el caso de una resistencia, calor. Es decir, los 6 voltios que vimos anteriormente, de esos 6 voltios, ese calor que genera esa resistencia es generada por esa señal es generada por esos 4,2 voltios. El resto, pues ya veremos lo que es el resto, esos 4,2 voltios. En el caso de una lámpara incandescente, una luz, un punto de luz, pues sería esos 4,2 voltios serían los que generan luz. De esos 6 voltios, 4,2 voltios son los que generan luz. Pues son eficaces. ¿Por qué son eficaces? Porque son los que, dentro de esa tensión, las que son eficaces, las que crean otro tipo de energía, las que transforman la señal eléctrica, la corriente eléctrica en otro tipo de energía, bien calorífica, bien luminosa, o en el caso de la bobina, de esa tensión de pico a pico, aquella que se transforma en un campo magnético. Bueno, también se puede entender de esta forma, también se puede entender de otra forma. Por ejemplo, tenemos aquí este generador de señales, que genera una señal pico a pico, y ese generador de señales, a través de un circuito denominado fuente de alimentación, nos va a transformar esta señal alterna, nos va a transformar en una tensión continua. Por tanto, ¿qué es la tensión eficaz? Pues es aquella tensión pico a pico que transformada en una tensión continua, o el resultante de la transformación de una tensión pico a pico en una tensión continua, o su equivalente en una tensión continua. Eso sería el valor eficaz. Por ejemplo, si tenemos aquí 6 voltios pico a pico, esos voltios los metemos aquí en esta fuente de alimentación, pues aquí vamos a tener una tensión de 4,2 voltios pico a pico en continua. También lo podemos entender de la siguiente forma. Tenemos aquí una fábrica donde entran a trabajar 2.000 obreros, que sería la tensión pico a pico. Pero resulta que en esta fábrica, de esos 2.000 obreros, solamente trabajan 1.800. 1.800. Pues estos 1.800 serían los obreros eficaces, por así de otra forma. El resto, pues bueno, pues están ahí, pues un poquitín a pasar el rato. ¿De acuerdo? Y bueno, y para entender mejor la relación entre la tensión de pico y la tensión eficaz, por ejemplo, tenemos aquí 4,2 voltios de corriente continua. 4,2 voltios de corriente continua. Y estos 4,2 voltios de corriente continua a través de un circuito que es contrario a la fuente de alimentación, que es un convertidor corriente continua a corriente alterna, los vamos a transformar en una señal alterna. Y aquí al revés, aquí en vez de salirnos 4,2 voltios, que sería en un primer momento esta señal de color rojo, que serían los 4,2 voltios pico a pico, pues resulta que no, que esta señal pues va a crecer a 6 voltios. Va a crecer a 6 voltios pico a pico. ¿Por qué crece a 6 voltios pico a pico? No se mantiene en 4,2. Porque se va a formar aquí un fenómeno que se produce en toda señal eléctrica, que son los transitorios.
toda variación de corriente eléctrica genera una serie de transistorios, que esos transistorios pues hacen que esa señal eléctrica pues sea mayor e incluso la pueden deformar un poco. En próximos vídeos ya explicaré algo sobre los transistorios que se utilizan sobre todo pues, para generar señales en circuitos para detectar averías. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Por lo tanto, es debido a que el resto de la señal eficaz, que sería la de color rojo, que es la que se transforma en energía al aplicarle a cualquier carga, del tipo que sea, el resto de esa señal pues son transitorios, por eso esos transitorios, por eso a la hora de aplicarles una carga, pues no se transforman en energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es así a simple vista la diferencia existente entre tensión eficaz y tensión de pico. Y hemos hablado de la tensión, pero la corriente es exactamente igual. La tensión, la corriente, perdón, es exactamente igual. También existe una corriente eficaz o una potencia eficaz, porque la potencia es el producto de V por I. También existe una intensidad eficaz. Tenemos aquí un generador de señal que genera una señal alterna y por tanto también va a generar una corriente también alterna y que va a aparecer una carga. Por tanto, según el tipo de carga que sea, dentro de esa corriente, pues la que es eficaz es aquella que se va a transformar en calor en caso de que sea una resistencia, en luz en caso de que sea un punto de luz, o magnetismo en caso de que sea una bobina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que he hablado anteriormente con respecto a la tensión también es trasladable a la intensidad y a la potencia, que lo he dicho aquí, pero también a la potencia eficaz.